Bueno, vamos a ver entonces qué son los tiristores. Bueno, como tiristor se conoce a todos los componentes electrónicos que está diseñado para trabajar como interruptor. En otra palabra, se cierra completamente o está abierto. No. Por supuesto, a diferencia de los interruptores mecánicos, cuando está cerrado completamente, no es, tiene resistencia interna o caída de tensión. Siempre vamos a tener una pequeña caída de tensión. No es cero. Y cuando bloquea completamente, no es como interruptor que la corriente es cero. En este caso, normalmente estamos hablando fuga. Pues se conoce como fuga y estamos hablando en valores de microamperes, ¿no? Lo mismo hemos visto en diodo. Cuando está en polarización inversa hay corriente, pero estamos hablando en orden de fracción de microamperes. Por eso prácticamente en este le decimos que es cero. En caso de tiristor, la caída es mucho mayor que, este, que el transistor que hemos hecho en la parte de corte y saturación. Los transistores no entran al grupo de tiristores porque usted puede usar para amplificación, no solamente como interruptor. Mientras que lo que vamos a ver actualmente como tiristor son componentes que se utiliza como interruptor y no se puede usar como amplificador. ¿Está claro alguna duda? ¿Hola? No, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, en el grupo de tiristores hay varios componentes. No se equivoquen porque hay muchas personas que se confunde el SCR con el tiristor. Por supuesto, el SCR es un tiristor, pero no es, si decimos tiristor no significa que siempre tiene que ser SCR. Puede ser el DIAC, el TRIAC, el IGBT y hay varios otros componentes más que trabaja, que es tiristores. Por lo tanto, si ustedes dicen tiristor, están diciendo en forma general, pero si dice SCR, es parte del tiristor, es uno de los componentes del tiristor. Entonces, ¿por qué? Porque el SCR es el más utilizado o era el más utilizado hasta el momento como tiristor, por eso que la conocía como tiristoria. Porque los otros componentes del TRIAC, el DIAC, todo ese no era tan utilizado como el SCR. Actualmente creo que el IGBT está ocupando su lugar porque ya tenemos bastante componente que trabaja a base de IGBT. Bueno,
Entonces, este es el símbolo de SCR, ánodo, cátodo y compuerta, ¿no? Ahora, la parte constructiva interna del SCR no es el único, como en caso de transistor teníamos NPN o PNP, era semiconductor N, semiconductor P y semiconductor N, o viceversa. Esto tiene ya diferentes formas constructivas. Lo mismo ocurría con el transistor MOSFET. El transistor MOSFET tiene diferentes formas constructivas, por eso es que veíamos por símbolo y a veces cambiaba algunos símbolos en caso de MOSFET. En caso de SCR lo mismo, tiene diferentes formas constructivas, por lo tanto no, desde ya no hemos entrado en la parte constructiva en ninguno de los casos, pero sí ya no es como diodo, como transistor NPN o PNP, que tiene una misma forma constructiva, solamente cambiaría en calidad del componente. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona el SCR? El SCR es unidireccional, siempre va a conducir corriente de ánodo hacia cátodo. ¿No? Y para que conduzca de ánodo hacia el cátodo, tiene que estar polarizado en forma directa. Una vez polarizado en forma directa, no conduce hasta que haya una señal entre compuerta y cátodo. Tiene que haber una pequeña corriente de disparo entre compuerta y cátodo. Eso va a variar desde más o menos 20 miliamperes hasta unos 200 miliamperes para tiristores grandes. Ya que constructivamente ustedes en el mercado van a encontrar tiristores, capacidades menores a 1 ampere y capacidades hasta 10.000 amperes son comerciales. No, ojo, hasta 10.000 amperes son comerciales. Por lo tanto, SCR con el diodo era lo que manejaba más corriente en condiciones comerciales. Ahora, hay que cuidarse porque si la corriente del compuerta es del cátodo hacia compuerta, la puede dañar el SCR. Ya eso va a depender de la cantidad de corriente que se pule. ¿No? Entonces, eso sí tiene que cuidar. Por lo tanto, si hay la parte continua, no hay necesidad de protección, pero si la alimentación es alterna, conviene colocar protección para que en sentido contrario no conduzca. ¿Alguna duda? Hola, hola. No, no, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, no. Bueno. Entonces tenemos para la prueba, para que
el SCR abra, una vez que dispare ya no necesita señal en la compuerta. Y para que abra, necesita que la corriente del ánodo sea menor que el de mantenimiento. Y ese corriente de mantenimiento es casi igual a lo que necesita para el disparo. Si necesita 20 miliamperes para disparo, necesitará que crezca menos de 20 para que abra. ¿No? Entonces, solamente usted controla la apertura y el cierre. Diré, el cierre y la apertura ya tiene que buscar alguna forma de que no haya corriente por ánodo hacia el cátodo. En caso de corriente continua, se utiliza SCR como para control, no para la fuerza. O si es para la fuerza, pequeña corriente. No. Un ejemplo, podemos usar para sistema de alarma para que suene la bocina. ¿No? Una vez que hubo, por ejemplo, se cerró el SCR, se activó el SCR, aunque usted cierre la puerta, va a seguir sonando porque ya no necesita más señal por la compuerta. Hasta que alguien resete, una forma de resetear es interrumpir la alimentación o usar un interruptor en esta parte ¿no? Si cierro el interruptor, ¿qué es lo que ocurre? Toda la corriente va a pasar por el interruptor y el SCR queda abierto. Cuando usted lo larga, ya queda apagado la bocina. Si es para alarma, ¿no? En este caso el foco. Entonces, pero eso se puede hacer siempre y cuando la corriente sea baja. Para corriente elevado siempre se utiliza en corriente alterna. ¿Por qué? Porque usted puede partir aquí, acá en cero se va a apagar solito. ¿No? Otra vez activa en un lado, en parte positivo y en el cero se va a apagar. Por lo tanto, este tiempo, mientras mayor sea el tiempo, vamos a tener menos, en este caso, menos luz encendido. ¿No? Fíjense aquí, tenemos una muestra, 0.22 miliamperes, microfaradio, disculpe. La capacidad de ahora no la pueden cambiar así fácilmente porque si ustedes ponen capacidades elevadas, vamos a tener corriente elevada entre compuerta y fuente y lo podemos dañar. Si lo ponemos capacidades muy bajas, la corriente que va a disparar no va a alcanzar y no va a activar. Un ratito, por favor. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Hola, hola. Bueno. Entonces, para cambio de tiempo, lo que necesita es cambiar la resistencia de
que da el constante de tiempo, ¿no? Valor de la resistencia. Las aplicaciones del SCR bastante grande. Un ejemplo la tenemos para rectificar y alimentar motor de corriente continua, ¿no? En esos casos se utiliza para trifásico, se utiliza 3 SCR o 6 SCR. Cuando es 6 SCR, mejor, ¿no? En caso de otro que se utiliza son para los arrancadores suaves. En ese caso se utiliza 6 SCR cada lado con 2 SCR cada fase. Después tenemos, por ejemplo, para a ver, este circuito. Este circuito de aquí, ¿qué hace? Acá tenemos batería. ¿Qué hace este circuito? Analícenlo. Le dejo 5 minutos y pues, el que se ha dado cuenta, me escribe al WhatsApp personal, sirve de participación. Le dejo un tiempito, unos 5 minutos, para que analice este circuito.
En mi casa, a la izquierda, me la hago ahorita. Ese es mi casa, lo de por la izquierda. Gracias, pero Alex, yo no sé qué para que yo estaba de favor. Pero no van a estar, el bono me van a dar, pero
Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hace. Acá tenemos un transformador, por supuesto, en este caso, si este es de 12 voltios, puede ser uno de 13, 14 voltios acá. No. La corriente es para utilizar como cargador. La corriente de la carga va a depender de la impedancia del transformador y la impedancia mismo de la batería, porque toda la batería tiene su resistencia interna. ¿No? Nótese aquí, cuando nosotros tenemos si es 14 voltios,
La tensión máxima, ¿cuánto es? Acá, ¿cuánto estamos? ¿Qué voltaje estamos hablando? ¿Serían los 14, ingeniero? No, ese valor eficaz. La máxima es 14 por raíz de 2. ¿Cuánto sale? Ah, 19,7. Ya, 19,7 voltios. Entonces, si este es batería normalmente se carga hasta tope 14 voltios, entonces tendría que ustedes hacer para que la carga normalmente conviene de que no llegue al 100%, si no uno puede ser 13,7 voltios o 13,8 voltios. Ya eso la pueden regular con este potenciómetro. ¿No? Entonces, fíjense, cuando suben la tensión, se puede regularlo para que en 13,7 este zener conduzca. Si conduce este zener, este SCR dispara. Si este SCR dispara, nótese que queda a la mitad, este va a quedar más o menos a 10 voltios. Y acá siempre va a estar en potencial de encima de 12. ¿Sí? Si está a 13,7. Entonces, ya no hay disparo. No. Una vez que la tensión ha bajado acá, ya no dispara, por lo tanto, abre en ciclo cuando queda por 0, pasa 50, 100 veces por 0, ¿no? Pero tenemos 50 veces que puede apagar porque dispara solamente el ciclo positivo, el ciclo negativo no. Disculpe, está con rectificado onda completa, por lo tanto no que sería. Bueno, entonces, como tiene rectificación onda completa, sería eso. Tenemos 100 veces por segundo que puede quedar en 0. La corriente, por lo tanto, tiene posibilidad de apagarse. Nótese que de aquí, si aquí tenemos 13,7, ejemplo, solamente tiene posibilidad de cargar
esta parte más elevada. Y eso, la corriente de eso está, vuelvo a repetir, dependiente de la impedancia. Mientras el transformador sea más grande, va a cargar más rápido, mientras sea más chico, va a cargar más lento. ¿Por qué? Porque va a depender netamente de la impedancia del transformador. Y por supuesto, de la batería. Entonces, tenemos 100 veces que 100 veces que vuelve a cero cada segundo. Entonces, prácticamente en esta condición, cuando está en stand-by o cuando está cargando y no está utilizando su energía, la va a mantener, si lo regulamos a 13.7 constantemente a ese valor. ¿No? Si bien se utilizaba antes, actualmente no se utiliza. ¿Por qué? Porque la acorta la vida útil de la batería. La batería, para que tenga mayor vida útil, necesita que cargue y después descargue por lo menos cierta cantidad de energía y vuelva a cargar. Y es lo que no hace eso, porque tras que baje un poquito, vuelve a cargar, y tras que entonces todo el tiempo está manteniendo a ese valor. ¿No? Ya cuando consume, sí puede bajar, pero cuando vuelve a cargar nuevamente, lo va a hacer lo mismo. Es como usar el celular todo el tiempo con el cargador encendido. Y eso no conviene. ¿Está clara alguna duda? Ingeniero, sobre la función del Zener en ese diagrama, ¿será que puede explicarlo nuevamente? Quisiera entenderlo bien. El Zener, fíjese, acá tenemos regulación, ¿sí? Divisor de tensión. Este Zener, por decir, puede ser Zener de 5 voltios o Zener de menos voltaje, no hay problema. Cuando sube un poquito, el Zener conduce. Entonces, lo va a dejar justo en la parte de equilibrio, que cuando usted sube un poquito el voltaje, va a conducir y lo va a activar SCR. SCR, por supuesto, es de menor capacidad que normalmente que SCR de arriba, que es la que carga. Es de parte de control. ¿No? Fíjese, tengo 30 ohmios son 60 ohmios. Estoy trabajando con menos de un cuarto amperio. ¿Sí? Por lo tanto, suficiente uno de 1 amperio, y de aquí va a depender de con qué corriente quiere cargar. Si quiere cargar con 10 amperes, por lo menos tiene más de 10 amperes, más de 20 amperes, porque 10 amperes es promedio. Entonces, nótese acá, por lo menos tiene que ser 4 veces, ¿no? Porque el tiempo que va a cargar es poquito también, no es todo el tiempo. Entonces, de aquí, fíjese, si baja el voltaje, si sube el voltaje, conduce. Si baja el voltaje, no conduce. Al no conducir, queda abierto. Si queda abierto, fíjese, está directamente por medio de esta resistencia, y esta resistencia la está activando el SCR grande, de mayor capacidad. ¿No? Porque sí o sí, va a llegar hasta 19.7 voltios en esta parte, ¿no? Siempre y cuando no dispare Si dispara se va a mantener en la tensión de la batería, pero para eso va a haber corriente que va a provocar la caída en el mismo transformador. Y ¿no? La tensión en el mismo transformador, por lo tanto, va a cargar tiempo y aquí anula otra vez. No hay corriente y de nuevo vuelve a disparar en el siguiente medio ciclo o ciclo.
¿Está claro o todavía tiene duda? Sí, ingeniero, está claro, gracias. Ya. Siempre cuando nosotros queremos que la variación no sea proporcional, usamos este Zener, porque Zener mantiene un solo voltaje. ¿Alguna duda? Bueno. Ya no nos va a dar tiempo para hacer práctica, pero ahí vamos a ver si al año podemos hacer alguna práctica de tiristor. Ingeniero, entonces el jueves va a haber clase o no va a haber clase el jueves. Ya entra en receso la universidad. Desde el jueves hasta no sé qué fecha, 3 creo que de enero, algo por estilo. ¿No? Ah, entiendo. No va a haber laboratorio hasta esa fecha. No va a haber nada ya. Prácticamente en receso, y creo que está en receso hasta las clases virtuales. ¿No? Porque prácticamente por eso lo vamos a terminar hoy día la parte teórica y ya al año sería repaso y examen nomás. Entendido, ingeniero. Pero práctica podemos hacer. Nos da tiempo como es jueves, es fuera de hora de clase. El día que es un componente pequeñito que está diseñado justo para hacer el disparo de corriente o disparo de los tiristores. El día conduce en ambos sentidos. Aquí está el diagrama corriente y tensión. ¿No? Es un interruptor que cierra por nivel de tensión. Fíjese, aumenta la tensión y aparece la corriente. Baja la tensión, por lo tanto va a aparecer la corriente. El día en forma continua usted tiene posibilidad de 2 miliamperes más o menos. ¿No? La mayor parte de los días. Pero si es por tiempo corto, como en el disparo de los tiristores que necesita fracción inclusive en orden de microsegundo, puede conducir hasta 2 amperes. ¿No? Normalmente los disparos que se necesitan en los tiristores es alrededor de como máximo 200 miliamperes. Entonces, para eso no tenemos ningún inconveniente porque el día para esos tiempos que necesita puede conducir hasta 2 amperes. Si bien para forma continua estamos hablando alrededor de 2 miliamperes. ¿No? Acá, por ejemplo, podemos hacer la práctica del disparo del día. Mientras este condensador tiene
que es el condensador no polarizado. Entonces, fíjese, mientras pasa el tiempo, va a ir cargando, llega a una tensión umbral y va a haber disparo, va a haber corriente en este punto. ¿No? Tensión umbral del día depende del fabricante, oscila entre, o por lo menos lo que nosotros hemos visto en el osciloscopio, la del compra local, está oscilando entre 34 a 38 voltios. ¿No? Según el manual de reemplazo, usted tiene desde 28 hasta 42 voltios. Eso está en el manual de reemplazo, ¿no? Lamentablemente estos días es pequeñito y prácticamente no tiene información en el componente. Por lo tanto, no podemos buscar la información, la tensión de umbral que corresponde. Pero sí la podemos ver en los osciloscopios. Y posiblemente en la caja que compre seguro que está esa información, pero los vendedores de la charca ustedes piden día, le da el día y no te dice ninguna otra información, ¿no? Salvo acaso que quizás pidiéndolo le digan, viendo la caja. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Podría, ingeniero, volver a repetir su función, por favor? Su función es cerrar el interruptor por nivel de tensión. Y el nivel de tensión, esta tensión umbral, la máxima pico que tenemos acá, fíjese, en este caso, sería la tensión máxima, porque eje de la X está como tensión y la de Y está como corriente. La corriente va a depender de la carga. Fíjense acá, esa es la tensión umbral, la tensión que cierra el interruptor, ¿no? Entonces, fíjese, en ambos sentidos, en cualquiera de los dos lados es la misma tensión. Entonces, la corriente de aquí va a depender del carga. Entonces, a medida que aumenta la corriente, por supuesto, como todo componente, va a ir aumentando la tensión entre los dos terminales. ¿No? Pero si usted utiliza para disparo de tiristores, ese tiempo que necesita es en orden de microsegundos. En algunos casos, fracción de microsegundos. ¿No? Para ese tiempo, este componente puede conducir hasta 2 amperes. Pero si usted quiere conducir todo el tiempo, solamente es para 2 miliamperes. ¿No? ¿Alguna duda? No, ingeniero, gracias. Entonces, ¿cómo aprovechamos? A este tiristor
triac. El triac es igual que el SCR, pero a diferencia puede conducir en ambos sentidos. Por eso aquí tenemos ánodo 1, ánodo 2 y compuerta. Conduce en ambos sentidos. Pero para que conduzca necesita señal de compuerta. Y la señal de compuerta puede ser en cualquier sentido. No necesita como el SCR desde el compuerta hacia el cátodo. En este caso, de compuerta al ánodo 1 en cualquiera de los dos sentidos. ¿No? Por lo tanto, aquí fíjese para que dispare en los dos sentidos. Tenemos cuando carga acá positivo, va a conducir de compuerta hacia ánodo 1, pero cuando carga negativo del ánodo 1 hacia la compuerta. Igual va a disparar. No. Uno de 50K y 500K nos va a dar el tiempo de carga. Siempre conviene colocar una resistencia fija porque si usted tiene potenciómetro, el potenciómetro en un momento lo puede dejar en 0 ohmium, o sea, como cortocircuitado, porque estamos usando solamente 2 terminales. No. Caso contrario es cuando usamos, como hemos visto en amplificador operacional, estamos usando 3 terminales. En ese caso, si no necesita ninguna resistencia adicional. Para la seguridad, siempre que usemos solamente 2 terminales, necesita una resistencia fija para que proteja. Porque el exceso de corriente en compuerta la va a dañar el triac. Por la que tiene bastante uso, tiene nombre. A este circuito se le conoce como dimmer. ¿Qué es lo que hace? Comienza a, puede ir iluminando con mayor intensidad o quitarle el brillo. Para este caso, como si es resistivo, no necesita protección. Esta protección es solamente cuando usted tiene carga inductivo. Si tiene carga inductivo, para que no haya variación brusca de tensión. ¿Alguna duda acá? Un microfaradio es lo recomendado para que tengamos la corriente necesaria para disparos de triac. Normalmente comunes menos de 20 amperes o 50 amperes. Ustedes van a poder conducir tranquilamente con 0,1 microfaradio. Entonces, ingeniero, ese diagrama es como un regulador de voltaje, pero en alterna, ¿no? En alterna. Mm. ¿No? Por lo tanto, al regular el voltaje está disminuyendo la intensidad del luces, en este caso de luz. ¿Cuánto de corriente podría manejar ese diagrama? Depende de la capacidad del triac. Y el triac, comercialmente usted tiene triac hasta 400 amperes como máximo. Ingeniero, ¿y ese diagrama se podría utilizar en vez del transformador o no? No. En una fuente. No. ¿Por qué razón? Porque está haciendo corte de onda. Al hacer corte de onda, si no es senoidal, en el secundario no te va a producir senoidal. No, como los transformadores. Transformadores producen
la misma onda senoidal. Ah, ya. ¿No? Y si ustedes hacen corte, es lo mismo, cuando ustedes utilizan para carga inductiva, utiliza triac, al sistema mete ruido. Fíjense ustedes cuando están escuchando música o algo, cuando funciona la licuadora, comienza a interferir, ¿no es cierto? A la música o a la pantalla, ¿o no han visto? De la tele. Sí, produce Mira. como lluvia, Sí, chispa. es armónica que está introduciendo al sistema. Y este SSL también tiene esa característica de introducir armónica. ¿Y esa protección, ingeniero, más o menos de cuántos serían los datos para la resistencia del capacitor? ¿O puede variar eso? Puede variar eso. La resistencia es resistencia baja, puede ser unos 20 a 50 ohmios. Y el capacitor ya va a depender de la corriente de la carga. Por ejemplo, si es para contactores, porque se usa también bastante para los contactores, si es para los contactores es suficiente con uno de 0,1 microfaradios. ¿No? 0,1, 0,2, no necesita más. Pero si ya es para los motores, van a necesitar más. ¿Dudas? A ver, ¿para qué puede? ¿En qué aplicaciones utiliza el dimmer? Dimmer para foco, porque se puede usar para los taladros, por ejemplo, que ustedes tienen velocidad variable. Claro que no está como este desde cero, porque en caso de taladro, la tensión que varía es de cierto valor hasta dope, hasta 220, ¿no? Pero no es desde cero, sino de cierto valor, porque para que gire lento. Yo he visto, mi ingeniero, si no me equivoco, en la embaladora de producto, ¿no? Para regular la resistencia de corte del plástico. Sí, también se usa bastante, por eso en ese caso es para calentamiento, ¿sí? Sí. Pero en este es foco. ¿En dónde tenemos esas aplicaciones? Usar para el foco. ¿Por qué? Porque ese era, no es que era la mayor aplicación, por eso tiene nombre. Este circuito. Bueno, en caso de ya le dije, no necesito. En caso de foco, no necesito. No, en caso de licuadora, motores, sí necesita colocar esa protección. ¿Por qué esa protección? Porque los SCR, como todos los tiristores, tiene un problema. No dura mucho si tiene variación brusca de tensión o variación brusca de corriente. Ambos tienen que protegerlo. Oye, ingeniero, y una consulta, ya ese dimmer entonces, pero para lo que son los focos LED ya no funcionaría, ¿no? Porque en sí sería para los focos incandescentes, tendría que ser, ¿no? Se usa más para los focos incandescentes o tipo halógeno o algo por estilo, pero focos así de ese estilo, de lo que es factor de potencia cerca a 1. Para LED,
Para LED, si utilizaría, tendría que hacer cambio de tensión muy pequeño. ¿No? Si la diseña con cambio de tensión pequeño, lo va a poder usar. Nueve 24. Bueno, a ver, investiguen ese, para qué se usa más y me manda por WhatsApp y se ingresamos a las 10, ¿ok? Para ¿Cómo, terminar ingeniero? con IEBT. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué actividad se utiliza bastante el dimmer, pero con foco, ¿no? No con otro componente. Ahí. No, hasta este se cambió ya. Ese era lo que estábamos viendo, creo. Sí. Bueno, ¿cuál es el mayor uso del dimmer? Del dimmer. Es, o antes por lo menos, y sigue siendo, son en los teatros. No, fíjese, constantemente en el teatro están variando las luminosidades, inclusive uno y otro. Aunque, por supuesto, eso tiene la parte de espejo mecánico, todo, pero usa bastante y ese era el mayor uso. Actualmente, por supuesto, como dicen, usan en los edificios, pero en realidad, consumo de energía para la luz no lo es. ¿Por qué? Si bien ustedes pueden bajar la intensidad, disminuir el consumo, para esa misma luminosidad le, utilizando foco que corresponde a esa luminosidad, le va a salir mejor rendimiento. Un ejemplo, si yo compro un foco de 100 vatios y le quito la luminosidad como para 50 vatios, más económico te va a salir utilizar foco de 50 vatios. ¿Está claro? Hola, hola. ¿Tiene audio? Bueno, entonces ese sería
en la parte de más que todo el uso es cuando ustedes realmente necesitan variación de luminosidad, como en caso de teatro, en caso de algunos, ¿cómo se llama? La que utilizan para los juegos, ¿no? Y más que especialmente cuando tenga que tener variación de intensidad de la luz. No para mantenerlo bajo o para mantenerlo con cierta intensidad. Ese normalmente, si es por ese motivo, es conveniente usar los focos que corresponden. Bueno, en parte si tiene alguna duda sobre TRIAC, DIAC y SCR, ¿no? Si no tiene duda, continuamos con IGBT. Bueno, aquí tenemos IGBT. La simbología que se utiliza puede ser este tipo, de todo modo en IGBT. No hay como transistor NP, NP, NP o MOSFET canal N, canal P. Es simplemente un solo tipo de IGBT que puede ser accionado por corriente o por tensión. A pesar de que teóricamente el compuerta debería estar aislado, como dice, es IGBT, es transistor bipolar con puerta aislada. Pero hay algunos que tienen instrucción de IGBT y no están aisladas. Las que están aisladas teóricamente trabaja como MOSFET canal N, ¿no? Los IGBT con puerta aislada trabaja como MOSFET canal N. Entonces, no hay MOSFET o sea, IGBT que trabaje como MOSFET canal P. Entonces, aquí está. ¿No? Transistor bipolar y transistor MOSFET. Bueno, eso es alguno que trabaja de una forma u otra forma.
Entonces, acá tiene la parte constructiva y por lo tanto, estos sí están diseñados solamente para que trabaje como interruptor. No está diseñado para que trabaje como amplificador. ¿No? Entonces, aplicaciones bastante grandes las que tenemos es en caso de esto que se utiliza para variadores de frecuencia. ¿No? Y los variadores de frecuencia tienen mejor condición de trabajo que arrancador suave y lo puede trabajar como arrancador suave. Pero como el costo es alto, es que normalmente trabaja, el arrancador suave es mucho más económico porque está hecho con SCR, con rectificador de silencio controlado. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? No, estaba ahí, ahorita le llamo. Ok, ya. Hola, Glover, ¿dónde estás? Ah, ya. Están esperando ya los pelados. Ya, ok. Ya, ok. Sí. Hola. Oh, había salido, está en Quintanillo, Piraí. Ahorita llega, yo creo que sí, Quintanillo, Piraí de unos 5 minutos, 7 minutos. Está por ahí. ¿Ya? Ok. Bueno, le va a disculpar. Entonces, ya en algunos casos viene armado para activar de esa forma. Fíjese, los diodos que tiene son diodos de protecciones para que no se dañe el IGBT por variación brusca de tensión. Entonces, como tiene diodo, los condensadores que se colocan después del rectificador es muy importante porque la energía almacenada en los 100 en los motores tiene que largar hacia el condensador. El IGBT ya en la charca ustedes la van a encontrar con para capacidades pequeñas. Normalmente la tensión de disparo de este está menos que el MOSFET. Algunos a los 4 voltios, otros en menos de 4 voltios. ¿No? Los que en MOSFET teníamos tensión de saturación cerca a los 12 voltios, 10 voltios, esto lo tiene más o menos en orden de 4 voltios. Bueno, ¿alguna duda de IGBT?
Hola. Ingeniero, ¿puede volver a explicar para qué se utiliza? Es que se me cortó el internet y no escuché nada de esa parte. Porfa. Ahorita la que está utilizando mayor aplicación de IGBT es en variador de frecuencia. Gracias a eso ustedes la tienen hasta motores de más de 1000 HP manejado a la velocidad con variador de frecuencia. ¿No? Entonces, todos los variadores de frecuencia van a tener mínimo 6 IGBT. Por eso acá tiene el armado de 6 IGBT más el otro que es para el frenado. Ok, gracias, ingeniero. Acá tiene, fíjese, de 2 IGBT, pero vuelvo a repetir, los IGBT, como este, con características de compuerta aislada, trabaja como MOSFET canal N. No hay IGBT como MOSFET de canal P. Por lo tanto, todo es como canal N nomás. Entonces, la parte de control, ustedes la tienen que ver de cómo lo van a traer las tensiones. Y normalmente, como le digo, la parte de control que trabaja prácticamente con corriente mínima, como está aislado prácticamente la corriente para el equipo de cero, sino solamente para su control, si es divisor de tensión o algo por el estilo. Actualmente se maneja con circuito integrado programable. Los variadores de frecuencia tenemos gracias a los circuitos integrados programables. Y en el programa estaba la parte de TTL, que son transistor lógico, pero eso prácticamente ya es es un campo obsoleto. Sí, anteriormente esa parte de control lo hacían con transistor lógico, que es TTL. Actualmente todo lo hace por medio de programa. Lamentablemente no vamos a poder ver esa parte porque hemos perdido un montón de tiempo con parte de transistor, que sí tiene mayor aplicación y la necesita. Aunque ese correspondía a electrónica 1, ustedes lo han visto que tenía problema conceptual en parte de los transistores. La parte de microcontroladores, ustedes pueden buscar información, ¿no? De todo modo, es cadena de instrucciones. Si se dedica, no es de otro mundo, porque
lo que tiene que decir es en forma lógica. Bueno, el IGBT como SCR tiene diferentes formas constructivas. Por lo tanto, algunos tienen, vuelvo a repetir, tenía diferentes formas de representación, ¿no? Acá tenemos dos simbologías más utilizadas, que sería este de aquí, ¿no? A y el B. Esas son las dos simbologías más utilizadas. Teóricamente está juntado las mejores características de transistor bipolar y las mejores características de transistor MOSFET. La velocidad de accionamiento, como están unidos ambos, es teóricamente intermedio entre bipolar y MOSFET. MOSFET tiene velocidad de accionamiento mucho más rápido que bipolar. A ver, ¿cuál es el componente que tiene mayor velocidad de accionamiento? O sea, que puede cerrar y abrir más cantidad de veces por segundo. A ver. Jóvenes. ¿Tiene sirve de participación si dice lo correcto? ¿Cuál es el componente que tiene mayor velocidad para cerrar y abrir un circuito? El transistor Morse. No, no es transistor. Transistor está muy lejos de esa velocidad. ¿El amplificador operacional, ingeniero? No, está más lejos que el amplificador operacional. Su velocidad de accionamiento es menor que el transistor MOSFET. Es un componente que tiene precisión bastante bueno, que la variación de velocidad con un año puede variar hasta 2 minutos año, ¿no? Como máximo o variación en componente ordinario. Si es de precisión, están peleando fracción de segundo año. Lo cual esa precisión prácticamente no se consigue con los transistores ni con los integrados
en los temporizadores que hemos visto, el condensador se va secando y el tiempo va cambiando con el tiempo, bastante grande, comparado con ese componente. Bueno. La que tiene mayor velocidad son los cristales. Ustedes han escuchado la velocidad de la computadora, ¿no es cierto? ¿Por cuánto va? Hola, hola. La velocidad de computadora, ¿cuánto está? ¿En qué aspecto? No es cierto que dice cuánto ciclo. Creo que está en mega. No diré, no sé si está en ¿cómo es? Mega, giga, ¿no? O está en, Es el RAM, ¿no, ingeniero? Son gigas. son gigas, ¿no es cierto? Ahorita. Entonces, el cristal es la que está oscilando, cerrando y abriendo a esa velocidad. Eh, creo que está en orden de unos cuantos gigas ahorita. Entonces, dentro de la computadora tiene un cristal que oscila a esa velocidad. Y todos los, ¿cómo se llama? La circuito integrado programable que tiene precisión en tiempo utiliza cristal. O cristal usted tiene que colocarlo externamente, ¿no? Si usted no coloca cristal externamente, puede trabajar en algunos integrados con su oscilador interno que es resistencia condensador, por lo tanto, en cuanto a la precisión de tiempo, no es buena. Bueno, entonces, ya saben, los tiristores son componentes diseñados para trabajar como interruptor. Hay varios. Y vamos a terminar con nuevamente viendo la parte de día. El día, como han visto, es un interruptor activado por nivel de tensión. ¿Cuál es componente que se asemeja al día, que puede trabajar como día, que se active por nivel de tensión? El Zener. No, el Zener mantiene tensión. Por eso que en toda la técnica, pero en la parte electrónica en peor condiciones, no es única solución. Hay montón de soluciones. Hay varios componentes que trabajan en forma similar.
Bueno, el que puede trabajar como día y trabaja es los foquitos de neón. ¿Cuál es el foquito de neón? A ver, alguien que diga primero sirve de participación. Que trabaje como Los focos, día. los focos fluorescentes, ¿esos son los de neón? No, no es. Foquito de neón. El foquito, todos han visto, sí. Yo creo que todos han visto. El foquito que tiene los buscapolos, ese es el foquito neón. ¿No? Ese por diferencia potencial activa. El, el aire también activa por voltaje, puede conducir, ¿no? Fíjese, el aire es aislante, pero cuando ioniza llega a ser conductor.
Y la forma de, una de las formas de ionizar es por diferencia de tensión. ¿No? Por eso fíjese, la máquina de soldar, ¿qué es lo que hacemos? Con chispa ionizamos. Una vez que ionice, conduce. Por eso la suelda. Al momento de soldar, el electrodo con el metal tiene que estar separado. ¿Dudas? Bueno. Si no tiene dudas, con esto terminamos lo que corresponde a la materia. Ya al año sería solamente ya la parte de repaso y en caso de la de práctica podemos hacer el dimmer, ¿no? Porque el dimmer normalmente la van a ver bastante. Y podemos hacer con el optotriac. Este es un óptico, ¿no? Entonces, esta parte de LED podemos manejar con, puede ser oscilador. Podemos hacer un oscilador de 0,5 Hz. Y acoplarlo a la parte de alterna. Entonces lo vamos a tener encendiendo y apagando cada un segundo de encendido y aproximadamente un segundo de apagado. Entonces, fíjense los componentes que vamos a necesitar para ese y para que lo lleven. No sé si habrá, si en laboratorio, si hay en laboratorio no hay problema, pero si la traen es más seguro. Los focos sí, no hay problema, hay en laboratorio. Aquí fíjense, están todos los datos, los componentes que necesitamos, ¿no? Contactor. En caso de contactor, fíjense, no tenemos que activar casi la totalidad. Por eso necesitamos hacer con optoacoplador cruce por cero. Los acopladores normales, cuando ustedes energizan el LED, enseguida conduce, mientras que los optoacopladores cruce por cero espera que la tensión entre ánodo 1 y ánodo 2 se acerque a cero para conducir. En la prueba que hemos hecho prácticamente a los 19, 18 voltios ya conduce. ¿Alguna duda? Ingeniero, sobre el parcial o el examen que vamos a dar al año, más o menos, ¿será que nos podría dar una pauta de cómo va a ser? Algo lo voy a mandar cuestionario.
No, ahorita le voy a mandar cuestionario de parte de corriente de circuito integrado programable. ¿Ok? Entonces, el primer sábado todavía vamos a repasar, no hay problema, y el segundo ya damos examen. Examen va a ser presencial los sábados, ya está autorizado para poder abrir las aulas en horas de clase, por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces enseguida le Entonces, mando. sábado en la mañana va a ser. Sí, sábado en la mañana va a Sábado. ser sí, en hora de clase. Si es examen, yo tomo, si no, lo tomo virtual para que no haya problema. Pero como está autorizado, vamos a tomar presencial. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, gracias por compartir. Entonces, hasta el primero, creo que el jueves podemos ir ya por medio de mensaje nos comunicamos, ¿ok? Entonces, Bueno, este jueves no va a haber, ¿no? no, este jueves ya no va a haber porque este jueves entra en receso. Ya van a cerrar la Ah, ya, universidad. ok. Bueno, que tenga feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos ya Igualmente. al año. Gracias, Igualmente, ingeniero. ingeniero. Gracias. Bueno.